conmigo, somos la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Un lugar de restauración. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Bendice a la persona que está a tu lado. Dale bienvenida a la casa de Dios. 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Sigue diciendo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice. No estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. ¿Me hago entender? No estamos haciendo nada. Sigue diciendo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero dice el 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en vuestros pecados. Gracias a que Cristo resucitó, tú y yo tenemos el perdón de pecados. Porque si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en el nivel de Adán y Eva. Entonces termina diciendo el versículo 18, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sigue diciendo, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Es qué? Diga, es hecho. Diga conmigo, es hecho. Cristo resucitó. Celebramos este domingo, el domingo de resurrección. Y hablamos de lo que Jesús hizo en la cruz. De que Cristo, escúcheme bien, Cristo se levantó de la tumba al tercer día, que bajó a las profundidades, dice la palabra, bajó a las profundidades, y allí dice la Biblia que el Señor le arrebató las llaves al Hades, se las arrebató a las potestades, a los demonios, a los espíritus que tenían atormentada a la humanidad desde el tiempo de Adán y Eva hasta los días de Jesús. Y dice la palabra que esta celebración la hacemos creyendo que el Espíritu Santo que levantó a Jesús nos va a levantar a nosotros también. Por eso Jesús dejó al Espíritu Santo, porque el que levantó a Jesús de los muertos fue el Espíritu Santo. Se le dio esa cobertura. Por eso Jesús, cuando se fue, dijo, no os dejaré solo. Por eso que tú y yo, cuando morimos, nuestro cuerpo tiene el sello del Espíritu Santo. De pronto tú dices, todo el que muere es lo mismo, la tumba es lo mismo, todo sobre en polvo. No hay una diferencia. Ese cuerpo tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Basado en ese texto, he titulado este mensaje, Los Resucitados. Así lo he titulado, Los Resucitados. Hay cosas en esta vida que tienden a nosotros a quebrarnos, a derribarnos, a hundirnos, a llevarnos a sentir miedo y temor. Miedo y temor. A sentir esa especie de temor y angustia. Y hay gente que le ha puesto una lápida a tus futuros, a tu futuro, a tus proyectos, a tus sueños. En este texto, en este tema, los resucitados, vamos a ver diferentes áreas, escúcheme bien, diferentes áreas donde el Señor nos levanta. Y tú de pronto dices, bueno, me comparo con eso que está pasando, en lo que está ocurriendo, en lo que está pasando, en lo que Dios me quiere levantar a mí. Que hoy domingo de resurrección tú digas, yo creo que me puedo levantar de esto de donde me enterraron, donde la gente me hundió. Lo creo que Dios lo puede hacer, porque hay áreas de nuestras vidas que de pronto nos hemos estancado. En el primer punto, en esta mañana, vamos a ver
no temiendo los planes de aniquilación. Hay gente que tiene planes de aniquilación contra ti, contra tu matrimonio, contra tu profesión, contra tus ideas, contra tus proyectos. Hay gente que se burla y tiene planes de aniquilación, de aniquilarte. Así son. Pero de esos planes de aniquilación que se han ido levantando en este 2023, hoy Dios te permite resucitar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Y a su nombre, fuerte ese aplauso a Él. No tienes que temer los planes de aniquilación, lo que se levanta, lo que oyes por ahí. No, Dios te levante de eso. Que esta semana te vean más fuerte en tu trabajo, más fuerte levantando la cabeza, en tu vecindario, en tu gremio donde tú te estás desarrollando tu trabajo, tus estudios. Vean que no te pueden aniquilar, porque en ti hay un espíritu de resurrección, y ese es el Espíritu Santo. A su nombre. Dice San Juan 11, versículo 1 al 5, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue quien ungió al Señor con su perfume y le enjugó los pies con su cabello. Miren lo que dice la palabra. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús ama. Gente que dice: ¿cómo me puede enfermar? Aunque el Señor te ame, te vas a enfermar. No, eso no garantiza que no te puedas enfermar. Dios te sigue amando. Y dice la palabra, el versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo no sé por qué estás pasando, yo no sé la situación que estás viviendo, pero hoy levanta tu mano derecha y di conmigo: lo que estoy viviendo no es para muerte, es para que Dios se glorifique en mí y en toda mi casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sienten que sale de acá? Y a su nombre. Y dice la palabra, dice el versículo 5. Dice: y llamaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Los quería. Tú no puedes creer que porque haya planes de aniquilación contra ti, Dios te dejó solo, o que ya Dios te ama. Falso. Dios te ama igual que el mismo día, porque Dios no cambia. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Dios te ama. Él te ama. Dios no te ha desechado. Y dice el versículo 11, dice: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dice el versículo 12: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Entonces en el versículo 13 Jesús le habló claro, le dijo: decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y en el versículo 14 les habla claro, dice: Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Dice Jesús: Lázaro se murió. Y en el versículo 25 encontramos, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Tenemos que creer que tú te vas a encontrar con tu familia que ha muerto en Cristo. Los que murieron teniendo a Cristo en el corazón, los que aceptaron a Jesús, que eso es lo que nos diferencia. Y dice el siguiente versículo, dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuántos creen esto? Yo pregunto: ¿cuántos creen esto? Jesús lo preguntó: ¿cuántos creen esto? No vas a morir eternamente. Y sigue diciendo la palabra, sigue diciendo el 27, dice: y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y dice el 28, dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y dice el versículo 30, él sigue diciendo el 29, dice: ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor,
si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Jesús llora, se conmueve. Y dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. El 37, y algunos de ellos le dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cuánta gente hoy en día cuestiona con la pandemia que pasamos por qué murió aquella persona que era buena? ¿Por qué murió Sutano? Si Dios es bueno. No está garantizado que en esta vida vamos a ser eternos. No. Lo que está garantizado es que después de muerto nos vamos a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo siguiente, dice: Jesús, profundamente conmovido, entró otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y sigue diciendo, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Diga 4 días. Diga conmigo, 4 días. No se les olvide esto. ¿Cómo dice? Es importante para que entendamos este punto. ¿Cuántos días duró muerto? Sigue diciendo. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, ¿qué pasa? ¿Cuántos creen que la están viendo ya? ¿Cuántos creen que va a ver la gloria de Dios en esta semana? Y a su nombre. ¿Quieres ver la gloria de Dios o el mover de las tinieblas? No, es mejor ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra en el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias por haberme oído. Y dice el versículo 42, dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú, ¿qué? Me has enviado. Sigue diciendo: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ¿qué dijo? ¿Cómo dice? Ven fuera. 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle. ¿Y qué? ¿Cuántos días duró muerto Lázaro? Este no es el mensaje. No, yo quiero que me entienda. Como dice el primer punto, hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué dice el primer punto? ¿Qué dijimos? ¿No temiendo qué? Lázaro duró muerto 4 días. Pero miren lo que resultó de todo esto. Lo que Dios me habló. Versículo 45. Dice, el versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Pues como Lázaro se levantó de los muertos, decían: yo me vuelvo cristiano, yo le creo a Dios. Y veían a Lázaro caminar y se convencían y la gente creía. Y dice el capítulo siguiente, capítulo 12 creo que es, sí, versículo 9: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién. ¿A quién? ¿Por qué? Porque Jesús lo había levantado o lo había resucitado. O sea, Lázaro se convirtió en un testimonio vivo de la resurrección. Tú te puedes convertir en un testimonio vivo de que Dios sí va a levantar de tu familia algo bueno, de que Dios sí levanta hogares sólidos, de que Dios sí levanta de la ruina, de la escasez, de la miseria, que Dios coge lo más vil y despreciable de este mundo para avergonzar a los sabios. Se volvió un testimonio vivo. Pero mira lo que dice este versículo. Dice el 10: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte ¿a quién? ¿A quién? Lo iban a matar otra vez. Hay gente que cuando Dios te comienza a respaldar en tu economía, en tu trabajo, cuando Dios comienza a resplandecer en tu vida, escúchame bien, la gente comienza, escucha esto, a querer dictarte una muerte financiera, muerte laboral, acabar con tus sueños, decir que que te vas a fracasar, que no te vas a casar, que va a ser una vergüenza, una derrota andante.
Y Lázaro se estaba levantando. Y cuando uno se está levantando y tienes un empuje y viene gente a decirte eso, te da miedo. Muchas veces las piernas tiemblan. Pero a Lázaro no. A Lázaro lo amenazaron de muerte. Y Lázaro dijo: no me importa que me amenacen de muerte. Fueron 4 días que estuve en lugares de las tinieblas, y de allá Jesús me levantó. De allá me fui arrebatado de las garras de la muerte. Y Lázaro no creyó a esa intimidación. Lo amenazaron. Lo sabe Juan, que lo escribió. Se hizo público orden de muerte para Lázaro. Y fue en la semana que Jesús se muere. Porque al día siguiente, tú lees el versículo siguiente, fue el domingo de Ramos. Fue la última semana de su gran amigo Jesús que estuvo en la tierra. Y Lázaro fue amenazado de muerte. Si a ti te amenazan, como se hace comúnmente, tiran un panfleto y dicen: te vamos a matar a ti y a fulano. Y al fulano lo matan, a ti te da miedo. Ahora vengo yo. La idea era matar a Jesús y matar a Lázaro. ¿Y quién se murió primero? Jesús. Pero Lázaro sabía, ya había pasado por eso. Cuando hay gente que quiere ponerte, aniquilarte, acabarte, estropear tu avance, tú dices: ya yo pasé por eso. Y Jesús me hizo resucitar. Cuando otros me maldicen, Él me bendice. Cuando otros declaran muerte, Él habla vida. Cuando otros dicen que se acabó, el Señor dice: tú apenas estoy comenzando. Cuando otros dicen que Dios no puede hacer nada, Jesús me dice: voy a hacer cosas nuevas contigo. ¿Qué tanto miedo tienes hoy? ¿Qué tanto afecta? ¿Qué te está dejando llevar? Tu vida espiritual, emocional, laboral, financiera. ¿Qué está afectando tanto tu salud mental? Lázaro, quisieron bombardearlo con esto a Lázaro. Quisieron atacarlo. Quisieron meterle miedo. Dice el versículo 11. Dice: porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían ¿en quién? ¿En quién? Hay gente que les va a molestar, porque lo que Dios va a hacer contigo no lo ha hecho con otro. Y Dios comenzará a levantarte en diferentes áreas. Y la gente le va a creer a Jesús por lo que Dios está haciendo contigo, cómo Dios está respaldándote, cómo Dios comienza a cambiar en tu vida. Y se van a molestar, te van a querer aniquilar, pero tú vienes de allá. Tú vienes de allá. Dice esta versión: ya que por causa de él muchos los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. La resurrección que Jesús va a hacer en tu vida será tan tremenda que solo en verte a ti van a creer, sin tanta palabra, sin tanta bulla. Dice esta versión, dice: pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de ¿quién? Y dice esta versión que se han vuelto seguidores de Jesús. Seguidores. Y esta última semana Jesús y Lázaro se pudo sentir intimidado, porque hay gente que te pone planes de aniquilación, te mandan memorando de aniquilación fatídico y dicen: hasta aquí llegaste, te voy a dañar tu vida, tu familia. Y tú tienes que creerle que Dios está contigo. Mira lo que dice aquí la palabra. Mira acá a otro personaje, primer libro de Samuel 17:42 dice, mira lo que dice. Primer libro de Samuel 17:42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de qué, y de hermoso parecer. Pero mira lo que dice el 43. Dice: y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David, ¿por qué? Por sus dioses. Y dice el versículo 44, dice: y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a quién. ¿Y a quién más? Con que esas bestias del campo son los animales de rapiña que comen. Hay gente que ha podido decirte: voy a acabar tu empresa, voy a poner una competencia que te voy a debilitar, voy a demostrar que tú como profesional no sirves, voy a aniquilar todo lo que has hecho bueno. Pero tú tienes que saber
que si Dios en el pasado te levantó, ahora te levanta más alto. ¿Cuántos dicen amén? Y él lo amenazó que iba a dar su carne a las aves del cielo. ¿Y a qué más? Y a las bestias del campo, dice la palabra. Y a las bestias del campo. Dice esta versión, dice: ven aquí y te daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y eso da miedo. Un gigante, era un gigante, era Goliat. Dice el versículo 10. Dice el versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, todo miedo, todo plan de aniquilación, toda frase de muerte, de maldad, yo la reprendo y declaro que esta semana tú me levantas más alto, tú me levantas en diferentes áreas, porque mis adversarios verán que tú me levantas de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estas palabras que Goliat le dijo a David, se la dijo a todo un ejército, a gente veterana que amenazaba su carne, amenazaba sus vidas. Te voy a destruir. Hay gente que te va a querer destruir, va a inventar cosas de ti, pero Dios de ahí te va a levantar. Gente que usa la brujería, la hechicería, prácticas ocultistas, pero tú vienes de allá. Dios ha peleado guerras contigo. Pero ¿por qué David no se dejó intimidar? Si dice la Biblia que Saúl le tuvo miedo, porque lo mismo que le dijo a David se lo dijo a Saúl y a todo el ejército. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué David? David no era eterno, tenía menos experiencia. Pero David, Dios lo había resucitado de diferentes áreas donde otros quisieron destruirlo. David, dice la palabra que David, su misma familia, dice el versículo 34. Versículo 34. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando había un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada. Dice el 35: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice el 35. Y dice el versículo 36, mira lo que dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército ¿de quién? Del Dios viviente. David, usted conoce la historia. David enfrentó osos, leones. Su vida dependía de un hilo muchas veces, pero de ahí lo había levantado Dios otras veces. David sabía lo que era estar al borde de la muerte. David sabía lo que era levantarse de las circunstancias adversas. David sabía lo que era levantarse del menosprecio, de cuando alguien quería aniquilar su valía. En el versículo 11 encontramos lo que dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ellos se turbaron, pero David no se turbó como ellos se turbaron. No, dice que no. ¿Sabes por qué? Porque David, por su papá, por su familia, no era contado como hijo. David, muchas veces, escuche bien, David, cuando fueron a preguntar por sus hermanos, su papá se le olvidó que él existía. David era menospreciado totalmente en su familia. Era tirado allá, a uno allá que cuidaba ovejas, animales. Pero David ahí Dios lo había levantado. Por eso es que este Goliat no podía robarle la paz, no podía quitarle la tranquilidad. No, en David hubo algo que cambió su vida. Algo que David, hoy en día, estas palabras de Goliat no le daban miedo.
No le intimidaban. ¿Sabes por qué? En el versículo 13 dice la palabra: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos habían sido de la guerra, eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Esos eran los preferidos de su papá. Pero David recibió, escúcheme bien, recibió del Señor algo especial. Algo que en la vida de David cambió su vida, cambió todo. Hubo algo que en la vida de David cambió. ¿Saben? Encontramos en el primero de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vas a encontrar qué fue lo que cambió en la vida de David. ¿Qué fue? ¿Qué cambió en la vida de David? ¿Qué lo hizo diferente? ¿Qué sucedió? El capítulo 16, perdón. Dice el versículo 11. 16:11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y dice el 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre tu vida está el Espíritu de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué era la diferencia de David con sus hermanos? Con Saúl. En él estaba el Espíritu Santo, el Espíritu que lo levantó, el Espíritu que lo levantaba. Y esa señal cambió la cosmovisión o la visión de David frente a Goliat. Sobre él, antes David se atemorizaba ante los osos y los leones, pero hoy en día David, cuando fue ungido, enfrentó osos, enfrentó leones. No dejó que se dañara la estima porque no lo tenían en la lista de los mejores hijos de su papá. El desprecio de sus hermanos y entre comillas también de su papá no le afectaba. No para: ay, mi papá no me quiere, ay, mis hermanos no me estiman. No, David se levantó de eso. ¿Cuántos dicen amén? Ay, que mi mamá no me tiene en cuenta, mi papá. No, David se levantó de eso. David creyó en lo que su Padre Celestial dictaba de él por medio del Espíritu Santo. Y en el versículo 45, frente a las amenazas de Goliat, capítulo 17, 45, encontramos cómo responde David en el capítulo 17, versículo 45. Entonces David dijo al filisteo: yo no voy a salir corriendo como mis hermanos. No, tú vienes a mí con 3 armas de muerte. Diga: espada, lanza y ¿qué más? Y es verdad. Eso era delicado. Tú no te importa si encuentras brujería, si te están persiguiendo laboralmente, si te van a sacar, si quieren estorpearte la competencia. Tú sabes que tú tienes algo mayor. Tú vienes con espada, dice David. Tú vienes con lanza. Tú vienes con jabalina. Pero yo vengo con algo que un sacerdote. Yo vengo con algo que un día un anciano llamado Samuel derramó sobre mí. Y eso cambió mi vida. Eso transformó mi ser. Y es el Espíritu Santo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Que mañana cuando salgas para la universidad, para el colegio, cuando vayas a enfrentar tu vida laboral, cuando abras tu negocio, tú digas: yo vengo hoy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que no te asustes con la lanza, que no te asuste la espada ni la jabalina. No. Y Goliat dijo: voy a repartir tu carne. Y David dice en el versículo 45, 46, le dice David: Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te voy a
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen eso es levantarse? Eso es pararse. David no vivía de ese miedo ni de ese temor de aniquilación. Por eso hoy tú tienes que vencer todo lo que quiere afectarte y hacerte inmune a los deseos de otros de aniquilarte. Creerle a Dios. He titulado este mensaje Los resucitados. Primer punto, frente, escuche bien, no temiendo los planes de aniquilación. Segundo punto, sorprender a tus adversarios. Dios va a sorprender a tus adversarios. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a sorprender tus adversarios. ¿Cuántos dicen amén? El jueves estábamos orando aquí a las 3 de la tarde. Y el Espíritu Santo nos habló. Estábamos clamando por las almas perdidas. Y mira lo que Dios nos dijo: nadie puede orar por salvación de otro si se cree condenado. Los que estuvieron aquí, un grupo como en ese momento había como 45 o 50 personas. Dios nos habló. Estábamos orando por salvación de 3 a 3 y media. Y Dios nos dijo el jueves santo que no podemos orar por salvación por alguien y si tú te sientes condenado, tú tienes que creer que eres salvo para orar por salvación por otro. Pero si tú te crees que eres condenado, que Dios no está contigo, no puedes interceder por oración por otro. Dios va a sorprender a tus adversarios. Va a sorprender de cómo Dios te comienza a levantar. Donde ellos creyeron que ya tú te hundiste, te acabaste. Dice Daniel capítulo 6 versículo 9. Dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, dice el 10. Y sigue diciendo: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y dice en el versículo 12, dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y sigue diciendo el versículo 13. Dice la palabra, el versículo 14, perdón, el 14 dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero dice el versículo siguiente: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que de un edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser, ¿qué? Abrogado. Y dice el 16, dice: entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿de qué? Te libre. Te libre. Daniel fue echado, lo hundieron. Hay cosas que te han pasado en tu vida que la gente cree que te han hundido, te acabaron, porque de pronto dejaron de ayudarte, te desligaron de la empresa, te dejaron de dar una ayuda, ¿verdad? Y piensan que te has hundido. En el versículo 3 encontramos cuál es la raíz de esto. La raíz es porque Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, ¿qué? Diga, superior. Yo quiero que tú levantes tu mano derecha y diga conmigo: gracias, Señor, porque esta semana comienzo con un espíritu superior sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Él estaba en el foso de los leones, pero tiene un espíritu superior. Y hay gente que le molesta tu espíritu superior. No es superioridad de altivez, no, es que en ti hay un dinamismo que siempre Dios te impulsa y te impulsa y te impulsa. Caes donde otros caen, pero te levantas más rápido. Te enfermas igual, pero confías en Dios. Has quedado sin nada en la mano y al tiempo Dios te provee y vuelve Dios a juntarlo, porque ves que algo hay en ti superior. Ese dinamismo, ese fuego, ese avance, ese liderazgo impregnado en tu vida. Lo que no aprendes en la universidad, lo aprendes porque Dios está contigo. Y Daniel
fue lanzado al foso de los leones. Daniel fue tirado al foso de los leones. Allí. Y en ese foso, escúcheme bien, en ese foso pensaron que habían acabado con Daniel. Y de pronto has tenido que retroceder en tu vida, soltar esto, entregar aquello, organizarte, y la gente cree que estás acabada o acabado. Lo que no saben que ese espíritu superior en ti viene de parte de Dios, igual que en David. Y dice la palabra, dice la escritura, en el versículo 19 dice: el rey pues se levantó muy de mañana. Diga, muy de mañana. Ya él iba prácticamente a las honras fúnebres de Daniel, y fue apresuradamente al foso de los leones. Lo que nunca había pasado, lo que ojo no vio ni oído yo, pasó ese día. Alguien le habla a Dios en esta mañana. Lo que ojo no vio ni oído yo, pasó ese día. Yo creo que lo que ojo no vio ni oído yo en tu familia va a pasar en ti, va a pasar en tu hogar. Lo que la gente pensó que no podía pasar, va a pasar a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Y él se levantó temprano en la mañana. Los amigos de Daniel, entre comillas los colegas, dijeron: se acabó Daniel, se acabó. Ellos pensaban que iban a abrir el foso y iban a ver los huesos de Daniel, los restos de Daniel, pero se olvidaban que tenía un espíritu superior. Un espíritu superior. Tú tienes un espíritu superior. Un espíritu superior. Y donde te tiren, Dios te levanta. Dios te sacude del polvo. Dios levanta tu cabeza. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra que el rey se levantó temprano, triste, afligido. Y dice la palabra que el rey dijo, se acercó al foso, llamó a voces. Pero esas voces, cuando dice llamó a voces, voces tristes, voces de derrotado, en un contexto fúnebre, como un triste. Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, que has puesto un espíritu superior. Dijo: Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, será que sí puede enfrentar la boca de los leones. Te ha podido librar de los leones. Dice el versículo siguiente: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Dice estas palabras Daniel en el versículo 22, dice: mi Dios envió su ángel. ¿Cuántos dicen amén? Donde tú no te puedas salir, Dios va a enviar su ángel y te va a levantar. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le habla a alguien hoy. Los ángeles te van a levantar. Donde tú no puedas hacer nada, Él manda a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Dice la palabra, dice: Él envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Pero lo más importante, para que no me hiciesen daño. Todo lo que planearon contra Él, todo, yo declaro, escucha esta palabra, que desde enero hasta la fecha, todo lo que han planeado contra ti, hoy se reversa. Alguien puede tomar esa palabra hoy. Hoy se reversa. Lo que ha venido del norte, del sur, del este, del oeste, sea de las tinieblas, sea humano, sea obra natural, carnal, declaro que hoy se reversa. Hoy se devuelve. A su nombre. Dice, Él envió su ángel y tapó la boca, la cerró. Y a su nombre, Padre, y dice la palabra, cerró la boca. Y dice el versículo siguiente, dice el 23. Dice el 23. Dice que Él dijo: yo no he hecho nada malo. Y en el 23 miren lo que ocurrió. Entonces salió el rey en gran manera
a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en ¿quién? Ninguna lesión. Oh, ese dictamen que te dio el médico, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice hoy. Ese altar que han levantado contra ti, esa situación que estás viviendo en tu gremio, escucha esta palabra hoy, tómala en tu espíritu. ¿Sabes? Ninguna lesión te va a afectar. Deberán comenzar semana, deberán comenzar mes, y van a ver que Dios te va a sacar sin ninguna lesión. Oh, yo siento que Dios nos está hablando hoy. Hay un espíritu de resurrección hoy que está bajando sobre tu vida. Hay un espíritu de resurrección que está rodando bóveda, quitando lápida. Oh, Espíritu Santo de Dios, hay algo que se está moviendo. Hay un ruido profético. Hay algo que se está arrancando. Hay huesos que se están uniendo. Hay enfermedades que están yéndose de tu cuerpo. Hay tumores, hay mioma. Algo está haciendo Dios. Hoy tienes que entender que Dios te está hablando. Es a ti, a ti. Dios te está hablando hoy. Conéctate con el Espíritu Santo hoy, porque Dios te está hablando hoy. Dios envió a su ángel. Dios va a enviar algo a tu casa. Donde el diablo quiso enviar, se van a presentar los ángeles. Donde Satanás lanzó cosas, los ángeles van a llegar primero. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito es tu nombre, Rey. Oh, Espíritu Santo. Dice el versículo 24. Dice el 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Sus hijos, su mujer y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No fue casualidad. Era el espíritu que había sobre Daniel. Que el Espíritu Santo hoy ponga vida sobre todo lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Sobre tus órganos, sobre tu cuerpo, sobre tu corazón, sobre tus riñones, oh, sobre tu colon, sobre tu hígado, oh Padre amado, sobre tus ovarios. Dios impregne vida, impregne vida, impregne vida, vida. A su nombre, a su nombre. Los resucitados. ¿Quiénes son los resucitados? Oh Padre, primer punto, no temiendo los planes de aniquilación. Segundo punto, Él va a sorprender a tus adversarios. Y tercer y último punto, convierte tus heridas ¿en qué? En cicatrices. ¿De qué? Es hora de que perdones. Es hora de que dejes de estar llorando. Tú quieres que Dios demuestre al mundo que esas heridas se volvieron en cicatrices de batalla, que sirvieron para acercarte más a Dios y a entender sus propósitos. Deja de lamentarte tanto. Deja de llorar tanto. Dice la palabra, dice la Escritura, Dios, para que tu avance no se afecte, tienes que convertir tus heridas en cicatrices de amor. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Y dice el versículo siguiente, el 20, dice: y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué les mostró Jesús? Las manos y qué más. ¿Qué le mostró? Las manos y qué más. ¿Qué le pasó en las manos? Los clavos. En el costado le metieron una lanza. ¿Sí recuerdan? Les mostró Jesús: miren lo que me hicieron. Ya todos son heridas, son cicatrices de amor. Y los discípulos se alegraron.
Hay cosas que te pasaron en el pasado, con un hombre, una mujer, con una empresa, con lo que, vuélvelo. Una cicatriz de amor, donde Dios, ¿por qué de amor? Porque Dios impidió que tu corazón se dañara. A su nombre. Pero mira lo que dice acá. Ellos se regocijaron tocando el costado, viendo las heridas de Jesús. Se regocijaron, se alegraron. Y dice el 21. Entonces Jesús dijo otra vez: pasa a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío, dijo el 21. Y en el 22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: ¿recibid qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a convertir. Te nace, ay, yo hablo en lengua, yo profetizo, y si vas con un corazón resentido, amargado, tú no, dudo mucho que sea el Espíritu Santo. Dudo mucho. Y dice la palabra en el versículo 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, no estaba allí. Y le contaron: vino Jesús. Y Tomás estaba todo así. Yo la imagen que tengo de Jesús, dice Tomás, fue que lo golpearon, le entraron una corona de espinas, lo maltrataron todo. Yo no lo quiero tan poderoso, dijo Tomás. Y dice el 25, dice, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viera en sus manos la señal de ¿qué? De los clavos. Él no estaba buscando cicatrices, estaba buscando heridas. Dice: y metiere mi dedo ¿dónde? Y metiere mi mano ¿dónde? En su costado. Hay gente así que en tu vida viene a andar las heridas. Y te dijeron esto y te dijeron aquello, y meten el dedo y meten el dedo y buscan y dijeron esto. Libérate. Libérate. Este no quería ver cicatrices, quería ver heridas y ahondarlas. Yo quiero meter la mano y este hombre, tú vas a encontrar gente en tu vida así, en tu casa, en los de afuera, en el trabajo, y eso te va a atormentar. Tú tienes que levantarte de eso, resucitar de esa situación. Y dice la palabra, dice, quería ver heridas, no cicatrices. Dice el 26. 8 días después, estaban otra vez tus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Quién llegó? Jesús. Estando otra vez la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros, paz. Y dice el versículo 27, perdón. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, dijo Jesús, y métela en mi costado. ¿Sí? Y no seas incrédulo, sino que creyente. Aprende a perdonar. Tú perdonas porque eres creyente, porque crees que Dios te perdona a ti, te levanta a ti también. Y dice el versículo siguiente, dice, entonces, dice el 28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice: ¿ya para qué? Dice el 29, Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Hoy tú tienes que creer que todas esas heridas que sufriste, Dios las va a convertir en cicatrices, pero selladas con amor. Que este domingo de resurrección tú lo creas, tú lo confíes. Dice 1 Corintios 15:54, dice: cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿En qué? Algún día la muerte ya no va a tener poder sobre tu cuerpo ni mi cuerpo. Si tú tienes un familiar que murió en Cristo, ya la muerte no tiene poder en él. Y muchos se preocupan por la primera muerte. Todos nos vamos a morir de pronto. Si no viene Cristo antes, todos nos vamos a morir. Pero tienes que tenerle miedo no a la primera muerte. Escúchame bien, porque dice que Jesús la va a absorber. Esta palabra, mira lo que dice esta versión. Dice: entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte
es devorada en victoria. Y esa no es la muerte que te tiene que preocupar. Claro que a todos, ninguno nos queremos morir. Pero mira, lo que tiene que preocuparte es Apocalipsis 2:11. Mira lo que dice Apocalipsis 2:11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño. ¿De quién? De la segunda muerte. Cuídate de la segunda muerte. Que el Señor te levante de los muertos y te eche en el infierno. Cuídate de la segunda muerte. ¿Me está escuchando? Esa sí tienes que tener temor. Colóquese en pie en esta hora. En esta hora.